No nacimos mujeres, llegamos a serlo, así nos lo explicó nuestra querida Simone de Beauvoir, y hacemos un ministerio feminista para dejar de ser las otras. No nacemos mujeres, llegamos a serlo. Simone de Beauvoir estableció con esta frase una quimera, un precepto que muchos han querido convenientemente asumir como una especie de credo sobre la que edificar su iglesia. Aunque bueno, ahora esa iglesia se llama Ministerio de Igualdad. Pero con esta frase, no nacemos mujeres, llegamos a serlo, ¿no estaba Simone de Beauvoir estableciendo una suposición holística en base a la cual nacemos presos y solo a través de la vida alcanzamos la libertad? Pensad en esto. Si interpretamos que llegar a ser mujeres para Beauvoir la libertad, entonces según esa frase todos nacemos de alguna manera presos de algún estigma social que nos impide ser lo que somos. Es decir, que Beauvoir estaría creyendo en la maldad inicial de la existencia. Pero si lo interpretamos de forma contraria, es decir, no nacemos mujeres porque somos libres de todo prejuicio, pero al final llegamos a serlo porque la sociedad nos convierte en ello, si asumimos esa interpretación, entonces para Beauvoir llegar a ser mujer sería considerado como mínimo como una pérdida de libertad. Estamos por lo tanto frente a dos supuestos, que llegar a ser mujer implique conquistar la libertad o que llegar a ser mujer implique perder la libertad. Pero ante cualquier supuesto, Beauvoir identifica la existencia como un inicio o un tránsito a todas luces negativo. Y yo me pregunto, ¿qué ideología puede nacer de una persona que no parece creer en la vida y su felicidad? Independientemente de que Beauvoir creyese o no en la vida y su felicidad, que no está muy claro en base a estas premisas, independientemente de eso, lo que yo quiero acercaros con este pensamiento es que como mínimo las frases de Beauvoir se pueden interpretar de dos maneras. No hay un único camino para comprenderla. Pero ¿qué interpretación dirían ustedes que es la más apropiada para empezar un movimiento que tenga por bandera la libertad de la mujer? Yo creo que es evidente, pero quizás si cambio esa frase un poquito se entienda mejor. Mirad, no nacimos mujeres, pero llegaremos a serlo. Según esta frase, llegar a ser mujer es el objetivo, es la cima de esa montaña que ha de escalarse para alcanzar la libertad. Pero aquí hay un matiz cuanto menos curioso, y es que miren qué ocurre si se sustituye la palabra mujeres por libres. No nacimos libres, pero llegaremos a serlo. Yo en realidad creo que es todo lo contrario. Pero bueno, no nacemos libres, pero llegaremos a serlo. De esa manera se asigna a la palabra mujer el concepto de libertad, y con ese simple cambio de variable se planta la semilla de una ideología que tiene como significante la mujer y como significado la libertad, construyéndose así las bases de una narrativa que tendrá siempre como idea subyacente el poder liberador de la mujer. Miren, yo no soy ningún experto en Simone de Beauvoir, ni en nada realmente, pero a poco que uno lea se da cuenta de que lo que uno dice o lo que uno escribe no necesariamente coincide con lo que los demás interpretan de eso. A mí me ha pasado muchos vídeos que he creído lanzar un mensaje concreto con mis vídeos y luego me he dado cuenta por los comentarios que alguno de vosotros me ha hecho que lo había interpretado de una manera completamente distinta a la que yo pretendía. Es inevitable interpretar al otro porque todos juzgamos con filtros distintos y bajo una perspectiva existencial diferente. Es inevitable. Por suerte o por desgracia mis vídeos de YouTube son de mínima influencia y no tienen relevancia alguna. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera una influencia mundial y lanzara un mensaje que algún desarrapado quisiera interpretar en beneficio de algún fin de moral cuestionable? Podría pasar que ese desarrapado, en su intento por conseguir llevar a buen puerto su empresa, me convirtiera a mí en una especie de ídolo al que seguir, pero no porque creyera en mí, sino porque se hubiera dado cuenta de que la influencia de mis palabras le sirvieran como anillo al dedo para el objetivo que persigue. Y de esa manera, sin yo comérmelo ni bebérmelo, me convertiría en una especie de adalid de masas que persiguen cosas que yo ni siquiera sé que existen. Y se daría por tanto la curiosa circunstancia de que yo sería una especie de gurú de algo que no entiendo, pero estaría rodeado de empresarios y políticos que me llevarían en volandas para que no me diese cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la figura del mandarín en la película de Iron Man 3. Para los que la hayáis visto, ya sabréis a lo que me refiero. Pero ahora pensad en esto. ¿Qué pasaría si en ese mismo ejemplo, en vez de ser yo un ignorante y un fraude, fuese una persona que también persigue ese mismo fin? ¿No cogerían mis frases y mis actuaciones públicas una importancia de relevancia generacional? Pensadlo bien.
Repito que yo no soy ningún experto en Simone de Beauvoir. No se alarmen los expertos de Simone ni de Foucault, que yo no estoy aquí para derribar los negocios neomarxistas que se han implementado alrededor de unas cuantas frases hechas y que muchos han querido convertir en mandamientos. Yo no estoy aquí para eso, y tampoco estoy aquí para convenceros de que estáis equivocados en vuestra interpretación de las palabras, porque probablemente esa interpretación no sea vuestra, sino un programa mental que habéis aceptado porque os interesa. Yo no voy a decir que estáis equivocados en vuestra interpretación de las frases de Simone, pero comprenderéis que yo también estoy en mi derecho de interpretar a mi manera las frases que dijo fulanita, como por ejemplo esta. A ver qué os parece. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. ¿Sabéis a lo que me recuerda esta frase? El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. ¿Sabéis a lo que me recuerda? Mirad esta foto. Pese a estar en alemán, muchos de vosotros sabéis que pone, porque es una frase que tiene una relevancia histórica incuestionable. El trabajo os hará libres. Eso es lo que dicen esas palabras, forjadas a la entrada de un campo de concentración de Auschwitz. Una frase completamente despiadada que tenían que leer todos los días quienes sabían que su destino más probable, después de un trabajo duro, sería el gas y el fuego. El trabajo os hará libres. Eso en Auschwitz. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Eso en Beauvoir. Y yo no voy a interpretar nada de esta frase de Beauvoir, pero ¿se imaginan que yo quisiera formar un movimiento en contra del trabajo? ¿Se imaginan que sobre esta frase yo edificara una ideología parecida a la que el movimiento feminista ha edificado sobre el no nacemos mujeres, llegamos a serlo? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan que yo dijera ahora, si apoyas los preceptos de Simone de Beauvoir, estás también apoyando los preceptos del nacionalsocialismo de los años 40? ¿Se lo imaginan? ¿Por qué se escogen unas frases y no otras? ¿Por qué se manipula tanto la historia? Que yo no soy experto en historia y en filosofía, ni en nada realmente, pero sé que para accionar el resorte de la revolución a veces se necesitan solo unas palabras que fuera de contexto son inocentes, pero que en el contexto adecuado y con el apoyo de una política eficaz podrían convertirse en auténticos estandartes de una ideología capaz de cambiar algunos estamentos de la sociedad. Miren por ejemplo esta otra frase de Beauvoir. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. ¿Se imaginan que yo quisiera interpretar esto de una manera totalitaria para llegar a concluir que todo lo que pasa en esta vida, incluso los asuntos de las mujeres, dependen única y exclusivamente de la decisión de los hombres? ¿Se imaginan que yo quisiera interpretarlo así? Cogería a Simone de Beauvoir como estandarte de la imprescindibilidad masculina y con dinero y apoyo político lograría convertirla en todo lo contrario a lo que se considera hoy. Construiría incluso un ministerio al respecto. Lo podría llamar el Ministerio de la Imprescindibilidad Masculina. ¿Qué os parece? Beauvoir es interpretable, como todo mensaje, y con dinero y apoyos políticos se podría conseguir convertirla en una cosa o en otra. Ahora pregúntense de dónde viene el dinero y empezarán a comprender por qué surgen algunos ministerios y por qué se considera a Beauvoir de una manera y no de otra. Teatreros, una frase es solo una frase, sea dicha por un hombre o una mujer, es una simple frase, escrita desde su filtro individual y pensada desde su mentalidad incompleta por ser humana y no divina. Basar una ideología en las frases de una persona convierte a esa ideología tan vulnerable como la vulnerabilidad del individuo que las dijo, porque un individuo por sí mismo no es capaz de comprender los problemas de una sociedad por completo, salvo quizás aquellos que les sean más cercanos y transitables. ¿Puede una persona, con sus correspondientes límites intelectuales y sesgos cognitivos, comprender el mundo y sus necesidades? En política se estila mucho eso de decir como dijo fulanito, como dijo menganito, y con eso de alguna manera se pretende dar veracidad a los argumentos, dar credibilidad a las palabras. Pero eso se llama falacia de la autoridad. Los discursos políticos y los mítines están en su gran mayoría sustentados en la falacia de la autoridad. Y no parece nadie entender que esas personas a las que toman como autoridad eran personas, con sus límites e incapacidades, con sus miedos y vulnerabilidades. Pero saltaron a la fama y ahora son así de chachis. Y a la gente les gusta tener referentes chachis, les gusta eso y sobre todo citarlos porque eso les hace parecer más inteligentes. Pero para actuar con inteligencia no basta con ser inteligentes, como dijo Dostoyevsky. Espero que hayan apreciado el sarcasmo de esta cita después de haber criticado la falacia de la autoridad. Menudo teatrero. A la gente le gusta citar a los demás para no mostrar sus propias vulnerabilidades y no parecen darse cuenta de que están depositando sus máximas esperanzas intelectuales en las debilidades del otro.
Preferimos las debilidades de los demás a las propias, porque tal vez no sepamos vivir con nosotros mismos y prefiramos esconder nuestro tedio existencial bajo la incapacidad moral de los demás. Preferimos esa vulnerabilidad a mirarnos al espejo. Y en base a esa vulnerabilidad ajena habéis creado un ministerio que llamáis de igualdad. En base a las frases de una persona que probablemente no creyese en la felicidad de la vida. En base a unas supuestas necesidades que no solo las estadísticas desmienten en muchos ámbitos, sino que además nacen de la opinión incompleta y vulnerable de una única persona. Os habéis sacado de la manga un ministerio en base a la interpretación lingüística de unas cuantas frases escogidas como por ensalmo, para que se adecúen a una lucha que no os hará libres, pero sí ministros. Y con eso os vale, ¿verdad? Teatreros, no baséis vuestra vida intelectual ni emocional en las frases escogidas, porque de esa forma estaréis resumiendo la complejidad de la vida en una frase panfletaria, tan banal y comparable a las frases de Mr. Wonderful. Os quejáis mucho por internet de eso, que si las frases de Mr. Wonderful me dan asco, que si Coelho me hace vomitar. Os quejáis mucho, pero luego vais y votáis a los que os venden la moto de la misma manera. ¿Pero qué hipocresía es esta? ¿Pero qué infantilismo es este? ¿Cómo queréis tener un gobierno real si luego votáis las frases de fantasía? ¿Esa es la mentalidad que queremos para nuestros políticos? ¿Queremos a unos políticos panfletarios cortados por el mismo patrón que las frases de Mr. Wonderful? Pero al parecer eso es lo que vende. Eso es a lo máximo a lo que intelectualmente podemos aspirar como masa social. A escuchar únicamente lo que queremos oír y no a lo que de verdad necesitamos. Preferimos basar nuestro bienestar en las frases ajenas y no en las experiencias de nuestras necesidades propias. Y así nos va. Y a lo peor, hasta nos lo merecemos. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.